Hoy te platicaré de los ataques sorpresa contra la policía de Samuel García en Nuevo León. Tras el incremento de la inseguridad de los años 2008 al 2010, el gobierno de Nuevo León creó en el 2011 la corporación policíaca llamada Fuerza Civil, con el objetivo de tener elementos capacitados para hacer frente a delincuentes fuertemente armados. Desde entonces, la Fuerza Civil ha estado envuelta en distintas polémicas. La más reciente, una serie de emboscadas con el mayor número de víctimas desde sus 11 años de creación. Este video se ubica en el municipio de Anáhuac, donde el COVID-19 también forma parte importante del contexto. Bienvenidos al Caporal del 20 de septiembre, comenzamos. Seguramente te has enterado que para agilizar la vacunación de los habitantes de Nuevo León, el gobernador, el emesista Samuel García, acordó con autoridades norteamericanas vecinas a Nuevo León que sus habitantes puedan vacunarse en su territorio, en los límites de Nuevo León con Estados Unidos o del lado ya estadounidense, ya que en Estados Unidos no hay problema de abasto de vacunas contra COVID-19 y se la aplican prácticamente a cualquiera, y es más fácil poder aplicarlas. Ayer, lunes 19 de agosto, ciudadanos que viajaban a bordo de 60 vehículos al Puente Colombia para ser vacunados fueron testigos de cómo policías de la Fuerza Civil que los iban escoltando, que los iban cuidando, fueron atacados por sorpresa. Estamos bien, solo asustados. Nos metimos aquí resguardados en un panteón. Nos tocó, íbamos en la caravana, íbamos alrededor de 60 vehículos. Entrando al municipio de Anáhuac, ahí por el Oxxo, en la carretera de Colombia, se emparejaron unas camionetas, atacaron a la Fuerza Civil. Y nosotros alcanzamos a regresarnos aquí al panteón y aquí estamos como 20 vehículos. Unos se regresaron a Monterrey, otros alcanzaron a pasar. Ahorita ya anda aquí el helicóptero del ejército rondando. Sí, lo que acabas de escuchar es a un habitante de Nuevo León que formaba parte del convoy que se dirigía para recibir la vacuna contra el COVID-19 y que detalla lo ocurrido precisamente a él y a sus acompañantes dentro ya del municipio de Anáhuac, Nuevo León. Si bien el ataque ocurrió cuando los ciudadanos eran escoltados para recibir la vacuna, la agresión no fue dirigida hacia estas personas, sino a los elementos de la Fuerza Civil que los estaban escoltando. Apenas el pasado 26 de junio te traje este video a este canal, te muestro la imagen miniatura. Ocurrió también esto en el municipio de Anáhuac sobre la carretera a Colombia. Alrededor de las 3 de la madrugada, al menos una decena de policías de la Fuerza Civil fue emboscada por delincuentes que iban a bordo de 10 camionetas blindadas. Primero, los delincuentes tiraron ponchallantas a la policía, provocaron la volcadura de una patrulla y posteriormente los policías alcanzaron a pedir ayuda durante esa agresión, durante ese ataque sorpresa. Al lugar fueron movilizados más elementos de la Fuerza Civil, también llegaron elementos federales, pero para cuando llegaron los refuerzos, los agresores ya se habían ido. En el lugar entonces se encontraron a 3 policías estatales sin vida y a 4 heridos. Además, fueron reportados 3 elementos secuestrados, uno de ellos mujer. Para las 10:30 de la mañana, los 3 elementos secuestrados fueron encontrados sin vida en los límites de Nuevo León con Coahuila. Es decir, en total fueron 6 los elementos abatidos, elementos de la Fuerza Civil en aquella ocasión. En el lugar quedaron abandonadas también 2 camionetas de los delincuentes y llamó la atención en ese suceso que pese a que la Fuerza Civil ha sido encomendada para atender delitos de alto impacto, los policías emboscados en aquella ocasión iban en patrullas que no estaban blindadas, a pesar de que el gobierno del estado, el gobierno de Nuevo León, acababa de adquirir recientemente unas camionetas blindadas llamadas Black Mambas, justo para el uso de la Fuerza Civil. Para quienes están en YouTube, te muestro una imagen de estos vehículos entregados. Y para quienes me escuchan en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Lo estás viendo en pantalla. Bueno, el gobernador había entregado unos días antes estos vehículos. Lo hizo el 17 de junio. El ataque fue el 26 de junio. Se trató en aquella ocasión de la peor agresión cometida en contra de la Fuerza Civil en Nuevo León desde que fue creada esta corporación en el 2011. El gobierno estatal nunca aclaró por qué había enviado a los elementos en patrullas sin blindaje a esa zona caracterizada por la presencia de la delincuencia organizada. Esto dijo el gobernador, el emesista Samuel García, tras aquella agresión.
para que, a diferencia de otros estados que se relajan ante la delincuencia, aquí se topan y aquí les damos de frente. Aquí no son bienvenidos y van a batallar, porque aquí queremos un Estado de Derecho firme y fuerte. Han pasado 2 meses y medio desde entonces y nuevamente la Fuerza Civil ha sido atacada por sorpresa y nuevamente en el municipio de Anáhuac. De hecho, en los últimos 3 meses suman ya los 7 elementos de la Fuerza Civil caídos en enfrentamientos con la delincuencia organizada. Ayer en Anáhuac fue registrada la 8ª víctima, identificada, como ves en pantalla, como Francisco Javier, de 27 años de edad. Además de que las autoridades confirmaron de que otros 3 agentes resultaron heridos. No hay detalles de la agresión, solo se sabe que fueron atacados por sorpresa cuando escoltaban al convoy de ciudadanos que iba a vacunarse a Puente Colombia. Pero eso sí, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que tras la agresión realizó una serie de operativos en donde detuvieron a 2 personas. Jesús, de 44 años de edad, acusado de ser el líder delictivo, el líder del grupo delictivo de la zona, quien habría ordenado los ataques en contra de la Fuerza Civil, y también detuvieron a un presunto cómplice identificado como Juan, de 18 años de edad. No hay más detalles. Las autoridades no han dicho cuál es ese grupo delictivo cuyo presunto líder fue detenido. De hecho, ni de la agresión ocurrida en junio dijeron quiénes habían sido los delincuentes. Lo cierto es que hay imágenes captadas por los habitantes de lo ocurrido ayer. Te muestro en pantalla justo la zona en donde iban pasando la Fuerza Civil, en donde ocurrió justo la agresión. Testigos detallaron que los agresores vestían ropa tipo militar, que iban en 3 camionetas y que interceptaron a los policías en la carretera a Colombia, en la esquina con la calle Doctor Díaz, justo en donde hay un tren, en donde pasa un tren. Cuando pasaba el ferrocarril, dividió a los policías de los delincuentes, los policías sin darse cuenta de ello. Tras terminar de pasar el tren, los delincuentes tenían a los policías de frente y fue allí cuando iniciaron la agresión, según los testigos, lo que han contado testigos de lo ocurrido. Varias familias alcanzaron a resguardarse en el estacionamiento del Panteón Municipal de Anáhuac y allí se quedaron hasta que cesaron las detonaciones. Pasado todo, algunas personas continuaron con su camino para recibir la vacuna, otras regresaron a casa, tanto escoltadas por más elementos de la Fuerza Civil u otras por sus propios medios, dado que no es garantía de tranquilidad el ser escoltado por la Fuerza Civil, dado lo ocurrido ayer. Esta agresión ha ocurrido también a la par de otra, que si bien sucedió en otro estado de la República, coincide en que se trata de un ataque reiterado a la misma corporación. Esto fue en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. Ayer también fueron atacados policías por tercera ocasión. Esta tercera ocasión en tan solo 8 días. La primera, la noche del 12 de septiembre, el subcomisario y sus 2 escoltas fueron atacados. Los 3 resultaron heridos, ningún detenido. La segunda agresión el 15 de septiembre, 2 policías municipales resultaron heridos en el tramo cercano a la glorieta del Charro, tampoco hubo detenidos. Y ayer hubo 3 elementos heridos sin un solo detenido. 3 agresiones en una semana, 0 detenidos. Esto ocurrió mientras el gobernador, el emesista Enrique Alfaro, se trasladaba a España para tratar de atraer la inversión para el estado de Jalisco. De hecho, este es su último video, te lo muestro. Nos vemos al rato con más información. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Estamos ya en Madrid Content City y justo aquí es en donde está todo el complejo de Netflix, en donde se producen series como Élite o como La Casa de Papel. Vamos a hacer un recorrido para conocer todo el proyecto, para entender la lógica con la cual articularon este complejo de producción audiovisual que se ha convertido en un gran ejemplo para toda Europa. Incluye una universidad de ciencias audiovisuales y sobre todo es un ecosistema que queremos replicar en Guadalajara. Queremos que Guadalajara pueda convertirse en un hub de desarrollo de esta industria a nivel Latinoamérica.